Bueno, saludamos a los que nos escuchen por primera vez en Facebook y también en YouTube. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día 15 de diciembre del 2025. Los saludamos aquí de la Iglesia Asamblea de Oración en la ciudad de Huntington Park. Si usted ha sido bendecido, ha recibido beneficio de la palabra de Dios a través de este ministerio, usted nos escucha, usted puede enviar una ofrenda, ¿verdad? Aquí al teléfono 323-581-8662. Ustedes saben, este ministerio no hubiera llegado hasta esta fecha sin la colaboración de todos los que han estado aquí, ¿verdad? En el pasado, como los que estamos aquí en el presente. Esto se hace posible solamente por medio de las ofrendas que los hermanos participan en dar aquí a esta obra, ¿verdad? Y si usted ha sido bendecido, como le digo, usted puede enviar su ofrenda al 323-581-8662 aquí a este ministerio que estamos localizados aquí en la ciudad de Huntington Park, 2474 Randolph Street, Huntington Park, en el estado de California, por en caso de que alguien nos escuche en otro estado. Y pues estamos contentos hoy en esta mañana, hoy es domingo, ¿verdad? Y el título de este mensaje es El justo que solo nos puede justificar. Parece como un disco rayado, ¿verdad? Pero tiene mucho sentido cuando hablamos de que hay un justo, que solo Él es el único que nos puede justificar. Estuve yo tocando usando algunos ejemplos, ¿verdad? El primero fue de la guerra, sabiendo muy bien de que Dios y el hombre están en una guerra, el hombre natural está en una guerra, ¿verdad? Ya ahora nosotros hemos vencido por medio de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado para poder vencer. Y usé otro ejemplo también de que tenemos una cita un día delante del juez de los jueces, ¿verdad? Y que, ¿qué iríamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ese día? Estábamos mirando que a veces antes de que llegue ese día, a veces con los jueces aquí terrenales, nos podemos poner a veces un poquito preocupados o nerviosos, ¿verdad? Porque no sabemos lo que irá a pasar. Si somos creyentes, a muchas de las veces estamos pidiéndole a Dios que ah, haga un cambio para nuestro beneficio, para que nosotros nos vaya bien cuando estamos para ir delante de un juez. Pero ahora en esta mañana yo hago la pregunta, ¿cómo puede el hombre ser hallado ante Dios sin culpa o no culpable? Quizás para los que no hemos llegado a entender esto, Dios nos ha dado la ley. Los 10 mandamientos es la ley de Dios que Dios le dio a su pueblo. Y si hay algo que Dios puede usar en contra del hombre para su condenación, sería esa ley. Y solamente, simplemente nomás con una infracción, como la palabra del Señor nos demuestra, con eso solo tenemos para ser condenados para toda la eternidad. Dios, como la Biblia lo describe, Él es el creador, dándole a Él todo el derecho. La Biblia lo describe como rey, Él tiene toda la soberanía sobre toda su creación, Él tiene el derecho. Y también la Biblia lo describe como el juez, que un día estaremos delante de este juez. Y la pregunta sería, cómo puede el hombre ser hallado ante Dios sin esa culpa de haber quebrado, aunque sea nomás una parte de esos 10 mandamientos? Yo creo que todos podemos llegar, ¿verdad?, a la conclusión que nadie va a poder hallarse sin culpa, porque todos podemos entenderlo bien, que no somos perfectos y que Dios sí lo es. Y Dios así lo ha puesto para llevarnos todos ante su Hijo Jesucristo. Vamos a leer ahora en la palabra del Señor en el capítulo 5 de Romanos. En el capítulo 5 de Romanos. No los quiero dejar a la mitad, pero tampoco les quiero llevarlos a la conclusión de lo que estuve hablando. Pero vamos a hablar de esto un poquito, a desarrollar este tema un poquito más de la justificación. Y vamos a ir aquí a Romanos, al capítulo 5. Y vamos a estar aquí mirando lo que la palabra del Señor nos enseña. Les voy a dar tiempo, ya que
Y me gustaría leer todo el capítulo, pero no lo voy a hacer. Nomás voy a leer nomás del 1 hasta el 11. Les voy a pedir que ustedes nomás solamente me escuchen. Y esta es la palabra de Dios, este es Dios hablándonos a nosotros. Y con mucho cuidado queremos que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que se va a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gracias, Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Pueden tomar sus asientos. A veces yo me siento como el apóstol Pablo, que dejo algunas cosas que se necesita explicar, ¿verdad? Aunque yo nunca llegaría a ser como el apóstol, pero a veces llegamos a tener que explicar algunas cosas. Una de las cosas que tenemos que entender es de que Dios ya hizo todo y todo en su debido tiempo. Es increíble mirar la obra que el Señor ha hecho. Nos damos cuenta de que Dios crió todo, crió al hombre al final para que reinara sobre todo, y después nos damos cuenta que el hombre le falló a Dios en desobedecer uno de los mandamientos que Dios le había dejado, que fue de no comer de un cierto árbol que se hallaba en el jardín. De todos los árboles que estaban ahí, ellos podían disfrutar de él, menos de un árbol que el Señor le había dicho que no tocara. Quebró una orden que Dios le dio, Dios lo castigó, lo amenazó, lo condenó y estuvo excluido de ese paraíso desde entonces. Nos damos cuenta que Dios después le dio al hombre, le dio a una nación que él había escogido, a Israel, le dio su ley, que se puede resumir en dos leyes, porque así es como Cristo lo resumió todo, pero está en 10 mandamientos, pero se puede resumir en 2. O sea, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el enfoque que todos deberíamos de tener. Y después el otro enfoque sería, y amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Fíjese bien, esas son las dos cosas que Dios nos ha dejado de tarea que nosotros hemos quebrado. Y por esa razón estamos nosotros excluidos de estar en su presencia como Adán lo fue. Al momento que Adán pecó, estuvo excluido de la presencia de Dios, que ya no podía él estar en ese jardín, en ese paraíso. Desafortunadamente tuvo que trabajar, tuvo que pagar la pena. Y gracias a Dios, yo digo en un sentido de que era temporal, porque si hubiera sido eterna, hubiera sido un vil infierno, de tener que trabajar por el resto de toda la eternidad.
pero nos damos cuenta que solamente es por una temporada. Pero todavía quedaba algo pendiente y ahora la eternidad, ¿a dónde? Porque nosotros sabemos muy bien que Dios desde aún antes de que hubiera creado al hombre y aún hasta antes de que hubiera hecho todo lo que había hecho, ya Dios tenía en mente una gloria como también un lugar de castigo. Nos damos nosotros cuenta que algo pasó en el mundo celestial, en el mundo espiritual, donde por esa dada razón, si lo puedo decir así, tuvo que ser así. Cuando nosotros miramos aquí en Romanos, nos damos cuenta nosotros aquí que rápidamente el apóstol Pablo nos enseña la condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios. No es algo muy bueno ni algo muy gozoso en ver. Nos damos cuenta nosotros que el apóstol, con la ayuda del Espíritu Santo, desarrolla el tema del Evangelio. El Evangelio, todos hemos visto, ¿verdad?, significa buenas nuevas. Porque para que haya buenas nuevas, usted y yo sabemos bien, tiene que haber una mala nueva, si lo puedo decir así. Una buena nueva sería algo que puede resolver lo que queda pendiente. Por ejemplo, podemos hallarnos en una situación donde estamos, si podemos familiarizarnos todos con estos, endeudados. Y qué bueno sería de que alguien viniera y nos auxiliara con una grande cantidad de dinero, o que también pudiéramos hallar el perdón de tales financieras donde nos perdonarían toda la deuda que deberíamos. Desafortunadamente ese no va a ser el caso, ¿verdad? Para que nadie vaya a hacerse muchas ilusiones. Pero qué bonito se siente cuando alguien puede venir a pagar tu deuda que es tan grande y que te hayas a veces esclavizado por ello. Esa es una buena nueva de que alguien pueda venir a ayudarte, y así el Señor nos demuestra las malas como las buenas nuevas, cuando nos demuestra a nosotros después que este evangelio es una buena nueva por la razón dada de que el hombre se haya destituido de la gloria de Dios. Nos damos cuenta nosotros que hay justicia que Dios va a demostrar, y que el hombre queda, hermanos, en esa situación donde va a tener que pagar esa paga. Nos damos cuenta nosotros que en el capítulo 1 del versículo 18 al capítulo 3, verso 20, nos damos cuenta nosotros aquí la condenación universal. Nos damos cuenta nosotros que aún hasta el pueblo hebreo no queda excluido por esto, porque el apóstol Pablo también los incluye. Si con cuidado leemos nosotros Romanos en el capítulo 19, versículo 19 en adelante hasta el capítulo 3 del verso 20, nos daremos cuenta nosotros aquí, ¿verdad?, de que esta es la situación en la que nos hallamos. Estas son las malas, esta es la condenación, esto es lo que nadie quizás quiere leer. Yo creo que una de las cosas que nos ha afectado mucho es predicar el amor de Dios, que Dios es amor. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros oímos del amor de Dios, no sentimos nosotros tanto la necesidad de acudir a Él, al menos de que sea el Espíritu que sea el que lo haga. No sé por cuál motivo nosotros predicamos el amor de Dios, quizás para representar a un Dios que es amor, ¿verdad? Y no representar a un Dios que un día va a ser el juez. Pero cual sea el motivo, la razón, el objetivo de esto, es muy peligroso, ¿verdad? Por la razón dada de que el pecador que no está en el Señor, que está alejado, siente de que, pues, si Dios es amor, yo voy bien, estoy prosperando, todo va bien, me siento bien, gracias a Dios, pago mis impuestos, todo va bien. Y se siente cómodo y se queda así, y desafortunadamente es algo que se va a desboronar el día que él vaya a partir a la eternidad, porque
Todos sabemos muy bien que nada nos vamos a llevar. No sé si han sido los años en que he llegado yo ahora, no son muchos, pero he llegado a esto, a ver a realizar de que nada nos vamos a llevar. Y estamos en realidad trabajando bien duro por ello, pero todo se va a quedar. Nomás se nos presta para administrar aún hasta la ropa que tenemos puesta. Pero trabajamos muy duro para eso aún. Pero el hombre piensa a veces que por ese mensaje de amor, piensa de que va a tener una oportunidad con Dios. Pero conforme a lo que la Escritura nos enseña lo contrario, lo contrario. Nos enseña la causa de la condenación. ¿Por qué es la razón? Nosotros nos podemos dar cuenta en Romanos la causa, ¿verdad?, de la condenación, como también las consecuencias. Nos podemos dar cuenta nosotros después en el capítulo 3, verso 21 al 31, que la justicia, la única forma en que podíamos nosotros hallar una clase de justicia va a tener que ser imputada. Imputada sería la palabra correcta que se usa aquí. Y va a tener que ser algo que es ajeno, que no es suyo. Alguien va a tener que representarlo a usted. La Biblia nos enseña que tuvo que ser algo que se tuvo que alguien representarnos delante de Dios para que nosotros pudiéramos hallar una justificación. Porque como estuve hablando yo, ya hemos quebrado la ley, estamos culpables por haber quebrado, aunque sea nomás con una ley, hemos quebrado ya toda la ley delante de Dios. Aún hasta Santiago toca eso, dice que si un hombre quebrara nomás una parte de la ley, quedaría culpable de haber quebrado toda la ley, llevando al hombre a un estado de culpable por haber quebrado la ley. Ahora, si no hay alguien que lo justifique, que no lo hay, desafortunadamente ese hombre queda condenado. Pero las buenas nuevas es gracias a Dios por Cristo, que vino a morir por los que hemos creído en lo que Él ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo nos demuestra muchas cosas en esta preciosa epístola para que nosotros podamos dejar que la fe que Dios nos ha dado la podamos nosotros aplicar al sacrificio que Dios ha dejado para el hombre. La justicia va a tener que ser imputada. Nosotros nos damos cuenta que hay una descripción de esto. En el capítulo 3, verso 21 al 31, nos damos cuenta de una descripción. Después nos damos cuenta nosotros en el capítulo 4, estuvimos tocando aquí, ¿verdad?, del verso 1 al 25, la ilustración de la justicia. Y esto es algo muy precioso porque cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos mirar que la Biblia nos demuestra aquí una ilustración, la descripción, la ilustración. Y luego después Pablo nos demuestra a nosotros las posibilidades, cómo pudo ser esto posible, usando el ejemplo de Abraham. Cuando nosotros miramos esto, nos ayuda a nosotros a poder tener un poquito mejor entendimiento, porque ya nosotros nos dimos cuenta que en Génesis Abraham fue llamado por Dios. Abraham fue llamado por Dios. Dios le dio a Abraham fe tuvo para creer en Dios y Dios lo justificó por ello. Nos damos cuenta nosotros aquí, ¿verdad?, que por medio de eso Abraham pudo hallar una justificación. Al apóstol también no tuvo temor de demostrar las obras que Abraham había producido, si podemos decirlo así. Pero tengamos mucho cuidado cuando hablamos de las obras, porque Pablo usa las obras en un sentido aquí para hallar justificación. Y ahora, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, eso hubiera hecho a Dios un deudor. Eso hubiera hecho a Dios un deudor en deberle a Abraham una tal justificación por las tales obras que Abraham había hecho. Hubiera sido considerado como un trabajador que trabaja su día y que después va a su supervisor y le dice, ahora sí, págame lo que me debes, porque he trabajado las horas que yo he trabajado y te he dado una buena calidad de mi trabajo.
Por eso el cristiano, desafortunadamente, puedo ver en iglesias a veces, aún hasta grandes o pequeñas, podemos caer en un error así de pensar de que nosotros, Dios nos debe algo al final de cuentas porque hemos cumplido con unas obras. Pero esto es algo muy peligroso y el apóstol aquí rápidamente nos demuestra que ese no puede ser el caso, de que nosotros hagamos a Dios un deudor de cada persona. Me puedo imaginar un Dios tan grande, tan poderoso, a ponerse en una situación donde es atrapado por su propia creación y su propia creación lo arrincona a este Dios todopoderoso. Le dice, ahora hemos hecho nuestras obras, ahora páganos la eternidad. Y Dios viéndose con ningún escape y tener que decir, es cierto, ustedes han hecho bien, les pagaré lo que ustedes merecen porque cada uno de ustedes han hecho una buena obra. Es mirándolo así. Y el apóstol Pablo rápidamente dice, no podemos hacer esto. No podemos hacer nosotros a Dios un deudor. Y me gustaría ir a la Biblia, ¿verdad? Para que podamos ver esto. Y vamos a ir aquí al capítulo 4. Estamos dando un repaso, pero hay tanto que podemos hablar aquí en este tema que, wow, nos podemos quedar aquí por mucho tiempo hablando de este tema. Y cuando estamos aquí nosotros hablando de las obras, el apóstol rápidamente le dice aquí en el verso 4 del capítulo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Rápidamente nos damos cuenta que si se trata de obras, rápidamente las obras van a atropellar la gracia. Porque cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de algo inmerecido. Y al hombre hallarse en un estado donde Dios le debe, entonces sería de que las obras lo llevan al hombre a merecer lo que Dios tiene para él. Entonces ya vamos a tener que cambiar esto de gracia a merecido. Y esto es lo que es muy interesante, cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Usa a Pablo y lo lleva aquí a mirar esto, porque con mucho cuidado miramos el verso 4, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y el apóstol Pablo aquí otra vez, como les digo, el Espíritu Santo nos pone en una situación donde tenemos que hacer preguntas. No te entiendo, no te comprendo. Explícame un poquito más esto porque no te estoy entendiendo. Ya estaba siguiéndote, pero parece que ya aquí ya te perdí. Pero esto es lo que el apóstol nos enseña, que no iba a poder ser por obras y que tampoco no iba a ser por la circuncisión. Nos deja un ejemplo muy grande en este capítulo 4 también de que la fe no vino después, la fe vino antes de la circuncisión. Y nos damos cuenta que no fue la circuncisión la que hizo a Dios llamar a Abraham, sino que Dios llamó a Abraham aún antes de la circuncisión y aún antes de las obras que él había hecho. Esto excluye, y lo que Pablo quiere es ir al grano de la situación para poder nosotros mirar cómo funciona esta justificación, llevándonos a nosotros a poder entender un poquito mejor cómo funciona la justificación que Dios da a los que han confiado en Jesucristo. Pero aquí nos demuestra rápidamente que la fe vino antes de la circuncisión y no después de la circuncisión. La circuncisión solamente servía como un señal del pacto que Dios había hecho con el padre de esta nación que tuvo fe. Nos damos cuenta nosotros que también era imposible que la ley nos hubiera justificado. Es absurdo pensar que hay algo en la ley que nos pueda llevar a ser justificados. Al contrario, nos condena por la dada razón de que nos lleva a cumplir algo que se nos hace difícil poder cumplirlo en la forma que Dios quiere que lo cumplamos. Nos lleva a un lugar donde no podemos cumplir con Dios como Dios
requiere que cumplamos. Requiere que nosotros nos saturemos un poquito con esta doctrina para poder entenderlo. Necesitamos nosotros curtir un poquito el cerebro con esta doctrina para poder entenderlo y poder llegar a la conclusión de que sí es verdad. Yo no puedo cumplir con la ley que Dios me ha dado. Y la ley lo único que va a hacer es condenarme por esa razón, porque soy culpable de no cumplir con todos los requisitos morales que Dios me ha dejado a mí. Y el hombre en total, ahorita hay muchos que están comprando, hay muchos que están en las tiendas y desafortunadamente, aunque por el exterior y quizás por el lugar en que ellos están, se sienten ellos que está seguro el cielo. Desafortunadamente no es así el caso. Las obras, la circuncisión, la ley, iba a ser imposible para que nos salve. Nos damos cuenta que aparte de todo eso es nomás va a ser la fe. Cuidadosamente, el apóstol mira las cosas con mucho cuidado y nos deja a nosotros esta epístola que le escribió a los romanos para que nos dé de beneficio a nosotros para ver y llegar a esto. Hay muchas personas que quieren justificarse o piensan que se van a justificar por medio de otras cosas. Es absurdo, es una locura pensar que, viendo ya las escrituras, claro, pensar que porque yo fui bueno en el mundo voy a poder ser justificado, o que pienso que Dios me va a excusar por todas las excusas que yo tengo. Sería absurdo pensar eso. Sería absurdo pensar de que Dios me va a dispensar a mí, porque yo le voy a decir a Dios, Dios, yo estuve muy ocupado en el mundo, tú sabes, yo tuve esto y tuve el otro, y yo sé que tú eres amor. Dios no va a justificar a nadie por su amor. Dios va a justificar a todo mundo, al que va a justificar por medio de Jesucristo. Y claro, yo entiendo bien que es por medio del amor, pero no es por el solo amor, ignorando el sacrificio del Señor Jesucristo. Tenemos que ver esto con mucho cuidado. El objeto es Jesucristo, no es el amor de Dios. El amor es lo que movió a Dios para hacerlo, porque nos dejó esta esperanza, porque claro, nos pudiera haber dejado sin esperanza aún hasta antes de la fundación del mundo, pero ya todo como que Dios ya lo tenía todo en orden. Él iba a criar este hombre para llevarlo después a regresarlo para atrás a su gloria, pero iba a ser solamente por medio de su Hijo Jesucristo. El ejemplo que nosotros nos damos cuenta aquí también es la fe de Abraham. Él es el ejemplo. Pudiera haber sido otro, pero aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que Abraham es el mejor ejemplo que se pudiera haber usado, porque aquí nos damos cuenta que tenemos toda su vida y esto fue lo que Dios quiso demostrarnos a nosotros, que él iba a ser el único ejemplo que se iba a poder ver usado. Pudiera haber usado a Daniel, pero no iba a ser Daniel. Pudiera haber usado otros, a Job, pudiera haber usado a David quizás. Pudiera haber usado a Moisés, pero no, nos damos cuenta que fue Abraham porque fue su fe y luego nos damos cuenta cómo fue el ejemplo usado. Y luego después aquí nos damos cuenta nosotros antes de llegar, ¿verdad?, a esto, rápidamente, el apóstol quiere demostrarnos que hay beneficios en la justificación. El creyente que es justificado por Dios puede confiar de que tiene beneficios en esta justificación. Lo primero que nos es la paz. La paz puede ser uno de los más grandes beneficios que nosotros podemos tener y obtener de Dios, porque esa paz es la que nos da el mundo, con una paz de poder servir, trabajar, hacer todo lo que necesitamos hacer en la vida sin tener la preocupación de que ¿cómo le voy a hacer un día con Dios? ¿Qué ir a hacer? O llevarnos a un estado donde estamos sin paz, que sería una inquietud, una desgracia. El hombre preocupándose de que a dónde voy, ¿verdad? ¿A dónde voy a estar? Podemos darnos cuenta nosotros de que Dios aclara las cosas
dándonos a nosotros la paz que necesitamos, que se halla solamente en Jesucristo. Es bonito tener paz. Tú sabes, es a veces difícil poder vivir, no sé ustedes, pero a veces puede ser a veces difícil para alguien a poder vivir en la vida sin aseguranzas. Hay gente que no les importa, pero eso no sería lo correcto. Pero preocuparnos de que no tengo aseguranza médica, no tengo aseguranza para mi coche, no tengo ni aún aseguranza para después, aseguranza de vida, como se le llama. Estoy sin aseguranza y no sé qué voy a hacer. Si choco, ¿cómo voy a pagar los miles de dólares si en caso de que llegue a eso? Si me hallo enfermo, ¿cómo le voy a hacer en ir al hospital si no tengo aseguranza? El día que Dios no quiera, el día que me venga, ¿cómo le voy a hacer yo si no tengo aseguranza de vida? ¿Quién es el que va a pagar la deuda que son tan costosas, tan caro, hermano, para poder hacer estas cosas? Pero es bonito poder tener aseguranza por la razón dada de que podemos hallar paz. Y aquí es donde el Señor nos da paz por medio de la aseguranza que tenemos en Cristo Jesús. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos demuestra otra vez rápidamente que no iba a ser por ningún otro medio, sino solamente por medio de Jesucristo. Y qué bonito y qué beneficio y qué ventaja tiene el creyente en saber esto. Y qué ventaja grande podemos tener en contra del mundo, que el mundo que no lo sabe. El mundo, desafortunadamente, cuando yo veo a muchos que no quieren nada con el Señor y que se confían en cosas que no tienen valor delante de Dios para justificar su vida y su alma y su culpa, desafortunadamente me da tristeza y los miro con un poquito de lástima me causan, si lo pudiera decir así, porque yo sé que rápidamente esas cosas de nada sirven en la presencia de Dios. Tratemos de nosotros dejar que la Biblia, hermanos, tratemos de dejar que la Biblia sea la que lave toda cosa que pueda hacernos pensar que hay otro camino hacia Dios. Dejemos que la Biblia nos demuestre que eso no existe, amados. Delante de Dios solamente hay un camino, Él es el camino. Dejemos que la Biblia quite todo eso, porque la verdad es que no lo hay. La verdad es que no hay otros caminos hacia Dios. Hay muchos, desafortunadamente, personas en lugares de mucha fama que pueden también llevar al mundo al engaño, en hacerlos pensar de que es imposible de que Dios, siendo amor, no nos haya dejado solamente con un camino. Pues yo le quiero decir algo, Dios no necesitaba habernos dejado con un camino, Dios nos pudiera haber dejado sin camino hacia su presencia, porque estamos hablando de estar en la presencia de Dios. Dios pudiera haber dicho, los he criado, pecaron, quebraron la ley, y el fin de la historia es de que nadie va a ir al cielo por esa razón. Entonces Dios nos hubiera dado solamente la única dicha de haber vivido nomás una vez en este mundo y gozar de esta temporal vida en el tiempo que estamos aquí, de todo lo que Dios ha creado, de todos los bienes, de todas nuestras familias, de todo lo que tenemos aquí, y hasta ahí nomás llegó. Porque al final de cuentas nadie va a ir al cielo, nadie va a estar con Dios. Dios pudiera haber hecho eso, pero Dios no lo hizo así. Pero desafortunadamente hay muchos que son famosos y que la gente se deja llevar por los consejos que ellos dan. Desafortunadamente hay muchos medios que también tenemos en el teléfono que escuchamos estos actores, escuchamos a estas famosas personas que nos pueden llevar a la ruina, a la desgracia. Por eso Jesucristo muy fácil lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor le dijo a sus discípulos, muchos han venido en el pasado, que han sido ladrones, que han robado, que han engañado, pero yo no. El Señor rápidamente aclara estas cosas para que nosotros confiemos en Él. El verso 2 dice,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Si podemos llegar a esto, va a ser por medio de la confianza que hemos tenido en Dios, de confiar, de que si lo tenemos y lo hemos obtenido, ha sido no porque lo merecemos, sino que ha sido algo inmerecido, porque la palabra gracia es todo lo que significa, de que usted no ha merecido lo que Dios tiene para usted. Porque podemos llegar quizás, es más fácil yo creo pensar y decir, bueno, no lo merezco lo que Dios me va a dar, pero me lo ha dado y lo voy a recibir. De decir, nadie merece el cielo. ¿Cómo puede ser posible en pensar eso así? Si yo no he hecho nada bueno delante de Dios. Rápidamente el hombre en su honesto tiempo que él tenga un día en su vida, va a llegar a la honestidad en pensar y decirlo, yo no he hecho nada bueno, pero yo sé que no merezco el cielo, pero gracias a Dios por esa palabra gracia, porque si no hubiera sido por esa palabra, hermanos, sería imposible de nosotros poder creer de que Dios tiene una gloria para nosotros, sabiendo bien que no la merecemos. Otra cosa que tenemos que ver nosotros en el verso 3, viendo los beneficios de esta justicia que se aplica a Dios, sabiendo bien que Cristo Jesús es el medio que Él usa para esta palabra imputación. Nadie delante de Dios puede justificarse, todos somos culpables, nadie puede ser justificado. No pensemos nosotros, porque esto es algo también muy interesante que en el estudio se da uno cuenta ya estudiando esta palabra. No significa rápidamente que nosotros por ser santos vamos a hallar esta justicia como la iglesia tradicional lo piensa y lo cree, sino que es a lo contrario. Nosotros somos justificados y vamos después en la santificación. O sea, nadie piense que porque usted vive una vida más santa que su otro hermano, por esa razón usted va a ir al cielo. No, nada se trata aquí de la santificación. Esto es algo que la iglesia tradicional ha creído y cree, y por eso ellos tienen su doctrina del purgatorio, que no lo hallamos en la Biblia, donde creen ellos, donde ahí es donde la alma necesita ser purificada, santificada para poder hallar la justificación y para poder después estar en el cielo con Dios. Pero esto no es lo que los hermanos creyeron, y esto no es lo que la Biblia nos enseña por esa razón. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que es algo muy precioso lo que el apóstol usa en el verso 3, en estos de los beneficios. Y no solo esto, dice el verso 3 del capítulo 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Siempre nos damos cuenta nosotros que la esperanza nunca nos va a avergonzar, sino al contrario. El apóstol quiere rápidamente que nosotros miremos que vamos a pasar por situaciones a veces que van a llevarnos a dudar, si lo podemos decir así. Pero el apóstol quiere demostrarnos a nosotros que a veces va a haber tiempos con tribulación, pero que nunca nos vamos a quedar allí, que hay una esperanza. Y que podemos hallar un beneficio en la tribulación también. Va a haber un crecimiento allí. Nos damos nosotros cuenta que espiritualmente hablando hay una esperanza que nos espera. Yo lo puedo entender así, de que hemos pasado a veces por situaciones difíciles en la vida y quizás esto es lo que nos ayuda a poder entenderlo. Pero no nos quedamos ahí, salimos y vamos a la esperanza que siempre se halla. Y aquí el apóstol nos quiere demostrar a nosotros que hay una esperanza. Y en el verso 5 dice, la esperanza no avergüenza, nunca, nunca va a avergonzarnos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aquí está la tribulación, aquí está la paciencia, lo difícil, dice, a su tiempo murió por los impíos, qué precioso, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pablo dice, qué amor tan grande Dios tiene. Pongámonos a pensar en lo natural, nos dice,
Difícil se nos hace a nosotros, aún hasta cuando amamos a alguien, morir por una persona tan buena. Pero qué bueno es Dios, que no lo hizo por buenos, lo hizo por impíos, que fuimos nosotros, porque estábamos desviados. Pero Dios aún así en su perfecto plan lo hizo así para que pudiéramos nosotros hallar una redención. Fíjese qué precioso es esto. Al momento que yo me pongo a pensar en mi salvación, al momento que me pongo a pensar en lo que Él hizo por mí aún antes de lo que yo hubiera realizado que Dios había hecho por mí en salvarme, imagínense, yo me quedo admirado en ver eso. Ahora me imagino ahora yo realizando y sabiendo de que Dios me ha salvado, me ha redimido. Qué grande, qué amor. Estoy agradecido con Él. Estoy agradecido, bendito sea su nombre. Deberemos todos estar agradecidos con Dios. De ver que Él ha hecho esto por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos, lo que Él hizo por nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos que éramos nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. El 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si hay algo que Dios algo, es que Dios está irado, porque hemos quebrado su ley. Y el apóstol nos quiere demostrar a nosotros aquí de que eso es lo único que le espera a todo el que esté, y a todo aquel que vaya a estar delante de él un día. Ira es todo lo que le espera. Ira, desgusto, condenación, castigo por ver rechazado lo que Dios les había dejado o lo que nos había dejado. Su demanda era de cumplir la ley, no pudimos. Pero Dios dijo, yo voy a dejarles a mi hijo para que confíen en él y solamente en él, y a él le den la gloria, y así solamente puedan ellos ser justificados por el gran pecado que había cometido el hombre y que todos hemos cometido en ver quebrado la ley, de no amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, de hacer objetos o días o otras cosas como Dios, dándole a otras cosas la prioridad como si fuera Dios, en vez de habérsela dado toda a este Dios. Y estas cosas todos sabemos muy bien que pueden ser. Puede ser una relación, puede ser una ocupación, puede ser una vacación, que podemos hacerlo, convertirlos como un Dios. O sea, dándole la prioridad más a eso que a Dios. Dios quiere toda la prioridad. Todos hemos quebrado la ley, todos somos culpables, todos hemos llegado a esta conclusión. Y no podemos otra cosa más de hallar perdón solamente por medio de Cristo Jesús. Amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Sería mejor decir, qué bonito fuera de que pensáramos así. Estoy conduciéndome en la carretera, estoy manejando en la carretera, todo va bien, y viene un tal persona detrás de mí a alta velocidad, y de repente se tiene que pisar a las brecas. Imaginémonos esto, vamos en el carro, yo voy en el carro, él va en el carro, él va recio, le está dando recio, y de repente este individuo se estanca con el tráfico y se irrita por ello. Pero mi carril es el único que va más recio. Y este individuo, en su pensar, se mete enfrente de mí. Bueno, si yo amo a mi prójimo y él me hubiera amado a mí, no lo hubiera hecho. Pero como él le importa poco, él lo hizo. Pero ahora me queda a mí el caso. Ahora, ¿qué hago yo siendo yo cristiano? ¿Lo voy a maldecir? ¿Me voy a enojar? O le voy a decir, él necesita el espacio, dale del espacio, yo se lo voy a dar, porque si fuera yo quisiera que él me diera el espacio. No, vete para atrás, yo le hago. Le piso al gas para no dejarlo entrar al pobre y le hago la vida frustrante y difícil. Y allá está él queriéndose meter y no se puede meter porque no le doy el lugar.
Ha habido casos a veces que yo estoy en Los Ángeles y así se halla la situación. Quiero que me den una quebrada porque ya se acabó el carril, ya aquí están haciendo una construcción y quiero entrar a ese carril que está fluyendo más recio que el mío. Y quiero una quebrada. Y fíjese que yo a veces me doy cuenta que hay gente tan así que en vez de abrir un campo, lo cierran. Eso no es amar a tu prójimo como tú mismo, porque tú sabes bien que él tiene que esperar. ¿Qué sería lo bueno? ¿Qué te gustaría a ti que hubiera hecho? Que te diera un campo y que te deje entrar. Eso es de ama a tu prójimo como a ti mismo, pero esa es una de las leyes que hemos quebrado también. Y no nomás una vez, 2 veces, 3 veces. Yo no sé cuántas veces Dios te, ni quiero saberlo. ¿Cuántas veces Dios tiene allí en su libro que yo he quebrado su ley? Ni quiero saberlo, pero yo sé que ha de ser más de 2, 3 veces, más de 10 veces, más de 100 veces. Y entre más grande estoy, más veces quizás. Que me hace que sea culpable cuando un día esté yo delante de Dios. Tú sabes que el mundo sabe que un día va a estar delante de Dios. Y desafortunadamente el mundo piensa que se va a justificar delante de Dios por lo que ellos han hecho. El mundo piensa de que Dios es amor y que Él es tanto amor que ellos le van a decir, ¿sabes qué, Dios? Ellos le van a hablar así, claro. Hey, Dios, tú sabes, pues tú sabes mi vida, tú me diste mi vida. Y ellos van a derrayar todas las razones, van a hallar ellos para ir en contra de Dios y ser ellos su propio abogado y hacer que Dios los deje entrar en su gloria. Desafortunadamente no va a ser así. Hay religiones que a veces ni creen en esto. Dicen ellos que esta nomás es hasta aquí la vida y que aquí después se acaba todo. Hay religiones como la iglesia tradicional que piensa que con los méritos que la Madre de Cristo hizo o con los méritos de otros santos, ellos se van a lograr el cielo, aplacando a un Dios que la Biblia describe que hay ira que le espera al hombre por haber quebrado todas las leyes que Él les ha dejado, de hacerlo a Él su único Dios y de amar a su prójimo como sí mismo. Delante de Dios, amados, no estoy en desacuerdo, yo creo esto, todos somos hermanos. Aunque somos de diferentes nacionalidades, Dios nos mira como hermanos. Cuando yo miro a mis hijos, no los miro yo diferentes de que ellos no sean hermanos, ellos son hermanos. Y Dios así nos mira igual. Somos hermanos. Todos somos del mismo Padre, Adán y Eva, haciéndonos a nosotros una familia, una creación que Dios ha establecido. Y esto es la ira de Dios de que no hemos amado a nuestro prójimo como Él nos ha llamado a hacerlo, llevándonos a nosotros a un estado de culpabilidad, que somos culpables. La siguiente pregunta sería del pecador, ¿qué hago entonces para poder yo hallar justicia delante de Dios? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuántos bienes tengo que hacer? ¿Cuántas obras tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la iglesia o creer en esto? Porque un día estaré delante de Dios. ¿Qué es lo que hago? La pregunta sería, bueno, la única pregunta sería que te rindas al Señor Jesucristo y le des tu vida. Creas en el sacrificio que Él ha hecho por ti en la cruz. Creer que Él es el único sustituto que representa tu vida, que Él no mereció pagar lo que tú merecías ver pagado. Y aun si tú hubieras pagado todavía en la cruz, no hubiera dado a ti lugar en el cielo, porque también esta es una de las cosas que a veces gente piensa, bueno, pues si yo hubiera muerto en la cruz, quizás yo me hubiera ganado el cielo. No. Tú hubieras muerto, hubieras pagado tu precio y Dios te hubiera dado la justicia que Él iba a dar, porque Dios es justo y Dios va a pagar con justicia a los que merecen el castigo. Dios le demuestra a otro partido misericordia, donde no hay condenación, no hay justicia, pero si se pagó la justicia por medio de uno que es Jesucristo, Cristo Jesús es el que lo pagó, para que esta ira, hermanos, no llegue a nuestras vidas en ese día que estemos delante de Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y ya, aquí el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, Pablo dice, hermanos, démosle mucha importancia. Esto tiene mucho peso, dijo Pablo. Esto tiene mucha importancia lo que les voy a dar a ustedes. Esto debe de estar en sus corazones y nunca que lo olviden de que Cristo Jesús. Pablo quería que la iglesia supiera esto. Pablo quería que todos pudiéramos entender que esto es lo que Dios ha hecho, nos ha unido a dos naciones, a la nación judía como a la nación gentil, nos ha unido Él en uno. Ya se ha quebrado y derribado la pared que nos dividía, ya no hay pared, Cristo la quebró en Él para que el judío y el gentil puedan adorar al mismo Dios con su sangre que redimiría al gentil como también iba a redimir al judío. Pablo nos aclara en Romanos, nos lleva de la mano para que nosotros podamos ver que todo hombre, es difícil a veces creer esto, pero se necesita estudiar. Todo hombre necesita llegar a esto, a lo que la Biblia nos demuestra a nosotros, que todos estamos bajo una condenación y de que no hay nadie justo. La Biblia dice, no hay nadie que pueda decir yo soy justo delante de Dios. Nadie puede decir yo nací perfecto para poder ganarme lo que Dios tiene para mí. Sino que tenemos que darnos cuenta que aún todos los que nacen, y que quizás estos casos son a veces, que no llegan a vivir una cierta vida, no desarrollan muchos años, el único medio que los llevaría a ellos a poder lograr estar en el cielo, y esto es algo muy delicado, sería Cristo Jesús, porque Él es el último, es lo máximo, es el más grande sacrificio que puede haber para redimir todo su pueblo, para traernos todos bajo esta sombra, que podamos todos habitar por medio del Señor Jesucristo. Esto es algo muy interesante cuando nosotros miramos esto. Los beneficios. Solo la justicia de Cristo, hermanos, por medio de imputación, por medio de la imputación, podemos ser justificados con Dios para obtener estos beneficios después que son eternos. Solo la justicia de Cristo por medio de imputación sería que yo no puedo yo mismo. Tendríamos que mirar el sacrificio, tendríamos que mirar todo lo que nos demuestra el apóstol Pablo. Por eso es algo muy precioso cuando el apóstol Pablo, como lo puso una vez un pastor, para interpretar el evangelio necesitamos las epístolas, porque las epístolas son las que nos ayudan a poder darle más claridad a los evangelios, porque si nomás estudiamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero excluimos las epístolas, vamos a llegar siempre a decir, ¿y eso qué? Necesitamos el antiguo para demostrarnos a nosotros las promesas, y luego después necesitamos el evangelio para mirar lo que se cumplió de las promesas, y después necesitamos mirar cómo se explica lo que se ha cumplido para poder llegar a las conclusiones a las cuales llegamos. Por eso es muy importante cuando nosotros miramos las epístolas de Pablo, porque las epístolas de Pablo lo único que hablan es lo de Cristo, y nos ayuda a nosotros poder entender un poquito más el énfasis, ¿verdad?, de todo lo que se lleva a cabo. Y esto es algo muy interesante hoy en esta mañana de lo que tenemos hoy, ¿verdad?, de lo que estamos hablando de la justificación. En algunas cosas que estuvimos hablando nosotros ahora, ¿verdad?, en esta mañana, nos damos cuenta que esto se demuestra rápidamente en el Antiguo Testamento, donde miramos nosotros en Deuteronomio 25:1, donde el Señor le demuestra a su pueblo, ¿verdad?, de que solamente el juez iba a poder perdonar, y quedaba del juez en hacer esto. Nosotros rápidamente tenemos que entender de que aunque nosotros hayamos quebrado la ley,
La justificación nunca, nunca, nunca la Biblia nos va a demostrar que nos vaya a llevar a nosotros a un estado de inocencia, sino que solamente nos llevará a un estado de perdón, es todo. Pero cuando lleguemos un día a estar en la gloria del Señor, lo único que vamos a llegar a ver es que la gloria que recibimos cuando estemos en su presencia va a ser por gracia. Cuando estemos en la presencia de Dios, todos vamos a reconocer que era algo inmerecido, que nuestros pecados habían sido perdonados, absueltos. Esto se halla en Deuteronomio 25:1, como también en Proverbios 17:15, que son los ejemplos que nosotros miramos que la Biblia nos demuestra. Dios se identifica en la Biblia no tan solo nomás como el creador, sino también se identifica como juez, se identifica a Dios como un rey. Dios se identifica, ¿verdad? Que Dios se demuestra en la Biblia de que todos van a estar un día delante de Él. Entonces vamos a estar delante de un juez. Los que no estén en Cristo Jesús, esa va a ser su sentencia. No va a ser un día donde vamos a decir, bueno, regresamos para atrás para la siguiente cita y vamos a mirar este caso con mucho más cuidado para ver si eres inocente o culpable. No, el día que estemos delante de Dios va a ser un día muy espantoso para muchas almas, por la dada razón de que eso va a ser ya todo lo que va a haber. Ya nomás están ahí para recibir su sentencia y como la Biblia lo describe, ahí no hay esperanza, mis amados hermanos. Ahí es donde nomás llega el hombre para recibir su condenación, si lo podemos decir así. Nosotros los que estamos en Cristo Jesús estaremos también mirando a Dios, pero dando cuentas de lo que nosotros hemos hecho con Él. Fíjese, esto es el Dios que se describe en la Biblia. Esto es algo muy interesante porque cuando nos damos cuenta nosotros de esto, me pongo a pensar en el mundo. El mundo está bien embriagado en las cosas del mundo. Ahorita el mundo está bien llevado de la Navidad, está bien llevado de las compras, está muy llevado en lo que van a hacer hoy en este año. Algunos están sobrellevados por la tristeza, algunos sobrellevados por la pobreza, algunos sobrellevados por sus trabajos. Están, hermanos, siendo totalmente desviados, hermanos, de las cosas aquí en el mundo, no mirando de que este día se aproxima. Y hay de aquel hombre que cae en las manos de un Dios vivo. Esto es algo tremendo si nos ponemos a pensar nosotros en este caso, en lo que esto queda. No hay nadie justo. Nos dimos nosotros cuenta de esto. Hicimos algunas preguntas la vez pasada. ¿Cuántos justos hay en el mundo? Ni uno. No hay nadie. Romanos 3:10. ¿Cómo se dio a conocer Dios al hombre? De las cosas hechas. Romanos 1:20. Salmo 19:1-6. ¿Cómo Dios ha condenado al hombre que parece amor, verdad? Con enfermedad, hambre y pobreza. Nos damos cuenta nosotros que la hambre, la pobreza, las escaseces del mundo no es tanto algo que nos demuestra a nosotros que esa gente lo merece por alguna cosa. Eso es por pecado, es todo, pero no significa de que esa es su destino, que porque una persona toda la vida vivió enfermo, su destino va a ser el infierno. En algunos casos no va a ser así. Esto lo podemos hallar nosotros aquí en Romanos 1:26, que en la forma que Dios entrega al hombre a sus pasiones y lo deja que se desvíe y haga todo lo que él va a hacer, es la forma en que nosotros podemos mirar que Dios así los entrega a su propia desgracia, en no darles el poder para poder acudir a Él, porque nosotros todos sabemos bien que como Cristo dijo, sin mí nada podemos hacer, y en verdad es algo que es cierto. Entonces con esto yo quiero concluir hoy en esta mañana esto de la justificación, sabiendo bien que no es por nuestros méritos, sino que todo es por gracia. Que Dios nos siga ayudando a todos en esta mañana y así vamos a concluir con ello.